Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente comprometida con la formación de jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad, presas fáciles de la delincuencia, para convertirlos en verdaderos ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, hoy, señores, 31 de octubre, hoy es Día Mundial del Arroz. Y qué bueno que le dediquemos unos minutos a ese cultivo tan importante para la alimentación de los seres humanos, que somos demasiado en la tierra, somos muchos. Miren qué bellas esas plantas preciosas, que es el arroz, y tan uniforme que se ven esas, y también buen macollamiento, como se dice, tienen esas plantas, esas cepas o esas plantaciones de arroz. Esa foto es una colaboración de Manegote González, como siempre, Manegote tan actual. Entonces, ese cultivo que es el arroz, hay que destacar varias propiedades de él. Primero, la población del mundo es muchas más, es más de 8.000 millones de habitantes. Ya pueden mover la imagen, Eric, que la ponemos más luego. Más de 8.000 millones de habitantes. Incluso, señores, esos son los cultivos que muchas veces hasta un hombre como Thomas Malthus, vamos a hablar por ahí, porque yo creo que hay que hablar de ese clérigo, economista, sociólogo, ¿qué más? Especialista en demografía, porque ese señor británico, clérigo anglicano, economista, un hombre de esa escuela de Adam Smith y esa gente, y de, ¿cuál era el otro? Ricardo, creo que era el otro economista famoso, de gente de Cambridge, en Inglaterra. Pero Thomas Malthus, señores, ese señor vio el crecimiento poblacional. Él fue un hombre del primer tercio del siglo XVIII, del siglo XIX, del último tercio del siglo XVIII, murió
en el 30 y pico, en 1830 y pico. Pero Tomás Malthus, que todos los que fuimos estudiantes de la universidad, los que nos dieron economía, había que conocer a Malthus, y más nosotros los agrónomos. Malthus puso una tesis de que había un peligro para la humanidad, porque el crecimiento poblacional era infinitamente mayor, decía él, que la capacidad de la tierra para producir alimentos para tanta gente, y que eso era infinito, porque que la población iba a sobrepasar la capacidad productiva, y entonces eso iba a generar guerras, hambrunas enormes, y además epidemias, porque eso era lo que podía venir. Aún viendo la tecnología, que había tecnología, pues ya se movían tecnología para esa época también. Pero él fue enfático en que había, que esa era prácticamente, iba a ser superada la capacidad de la tierra para producir los alimentos necesarios. Y la verdad que si la población sigue creciendo como va a llegar un momento, como hemos dicho otras veces, que tal vez Malthus no pensó en eso, o tiene que haberlo pensado, porque un hombre de ese nivel de inteligencia lo había pensado. La guerra entonces es una ley biológica, la guerra, porque con la guerra no vamos a eliminar muchísima gente, y más una guerra nuclear, imagínense, desaparecería el mundo. Entonces la tierra va a sobrar. Ahí la teoría de Malthus cae, se muere. Pero vamos a la realidad, los pies sobre la tierra. Hay hechos, la verdad es que hay hechos que parecen confirmar que Dios cuida de sus seres humanos y de la naturaleza, de todo este mundo creado por Dios. Porque poblaciones enormes como esa de China y Asia, e India, en Asia, Indonesia, Filipinas, Vietnam, son países que tienen mucha gente, Tailandia, pero estos, los grandes asiáticos, que son los que yo acabo de mencionar, pues Pakistán también, Bangladesh, esos tienen muchísima gente, esos países son enormes. Rusia tiene 140 y pico, casi millones de habitantes, pero todo eso, antes de la Unión Soviética, eso era enorme, con todas esas naciones que estaban al lado. Pero esas poblaciones demandan comida, y el alimento básico de esa gente es el arroz. Imagínense que China consume alrededor de 200 millones de toneladas de arroz al año. India, más de 100 también. Entre los dos deben consumir alrededor de 400 millones de toneladas de arroz, nada más esos dos países. Pero es la mitad de la población del mundo prácticamente. Indonesia consume unos 50 y pico, casi 52, 53 millones de toneladas de arroz. Indonesia. Filipinas es un país muy consumidor. Brasil es un país con más de 200 millones de habitantes y consume 7 millones de toneladas de arroz. Es decir, el arroz es uno de los cultivos básicos. Yo creo que es el cultivo más importante del mundo. El trigo está ahí también porque todas esas poblaciones consumen el trigo. Pero el trigo, arroz y maíz son tres cultivos. La papa es un cultivo que se consumen en el mundo entero. Pero el arroz, señores, ¿qué pasó? Países como India y China tenían ese problema, esa amenaza de hambruna. ¿Y qué pasó? Un agricultor de la India, ¿cómo era que se llamaba ese señor? Niketi, no me acuerdo, Niketi Sabah, qué sé yo, una cosa así. Sabah Rao o Rab, un nombre indio eso. Ese señor descubrió una planta baja de arroz y vio que esa planta era muy productiva. Y entonces decidió seguir produciendo ese arroz, o mejor dicho,
fomentando esa planta para ir obteniendo semilla especial de ella. Y así nació el arroz del milagro, señores, el IR8, como se llama. Ese IR8 salvó a la India y salvó a China de hambrunas, a Asia, salvó a Asia de hambrunas y el mundo, porque entonces esos IR comenzaron a multiplicarse por el mundo. Pero siempre aparecen esos ricos americanos que son especiales, porque también aquí en el mundo se habla muchas cosas disparatadas de los ricos. Pero hay ricos, como esos ricos americanos, o mejor dicho, mega ricos, que gente que piensa en la humanidad. Un hombre como Rockefeller, por ejemplo, la familia Rockefeller, y la familia Ford, esa gente se dieron cuenta que el mundo necesitaba de investigación en ese tipo de cultivo para salvar la humanidad de las hambrunas. Y esa gente aportaron un dineral en 1960 y se creó el IRRI, el Instituto de Investigaciones Internacionales del Arroz en Filipinas, el IRRI. Todos esos arroces IR, como se le llama, vienen de ahí, del IRRI. Entonces, ahí, cuando se creó ese instituto, se consiguieron más de 10,000 variedades silvestres de arroz. Todo lo que había sobre arroz, oriza sativa. Y de ahí comenzaron a cruzar variedades enanas con unas variedades altas de Indonesia y esa cosa, y de China, y obtuvieron esas variedades IR. Son arroz un poco yesoso, calcado, y se endurece el arroz, pero yo recuerdo que compré mucho arroz y eran en Colombia principalmente de esas razas de IR y muchas razas de lo que le llaman yeso. O sea, esos arroces blancos que usted lo ve bien pilado, pero que le ve una parte como opaca, blanca y opaca, que no brilla, que no es cristalino el grano. Entonces se ve esa mancha, eso es como almidón. Entonces tiende a ser, se apasta ese arroz, es que se le dice así, se apasta en la olla, los IR. Maregote sabe de arroz y tal vez me corrige. Pero eso ha sido el éxito mayor, obtener esas variedades para salvar de hambruna a esos países asiáticos. Más luego siguieron esos trabajos y en el Centro Internacional de Arroz y Trigo, Cereales de México, el doctor Bollab, un científico norteamericano, el doctor que ganó el Premio Nobel de la Paz, porque fue el hombre de la Revolución Verde. Él y un hindú, que yo no recuerdo el nombre ahora, porque los hindúes son los que han trabajado, genetistas hindúes han trabajado duramente en arroz. Y ese señor trabajó en las razas, en porte bajo, para aumentar la producción arrocera. Y eso ha salvado a la India y a China, que son, y a todos esos países asiáticos. Y a nosotros, todos los que consumimos arroz, lo han salvado de la hambruna. Por eso ganaron el Premio Nobel de la Paz, el doctor Bollab, en los Estados Unidos, ahí en el Centro Internacional de Mejoramiento de Trigo y Cereales de Maíz en México. Es decir, el IRRI y ese centro de México son los padres de la Revolución Verde y el arroz es uno de los cultivos básicos ahí. Nosotros, que somos muy consumidores de arroz, estamos consumiendo un per cápita de más de 110 o 112 libras. Yo estimo que debemos estar como en 115 libras de arroz per cápita por año. Y eso es muy alto para un país que no tiene tradición arrocera, porque aquellos países tienen tradición arrocera. El arroz vino a América, yo creo que fueron los africanos, esos esclavistas que traían la mano de obra africana, de esclavos. Trajeron el arroz africano de África, lo trajeron para América. Aquí llegó el arroz en el siglo XVII o XVIII. En el siglo XVII llegaría el arroz a América. Pero a República Dominicana
Quien trajo el arroz fue ayer prácticamente, en 1918, 19, que yo Monsieur Bogart. Ese señor belga, ingeniero, no sé qué, se fue a vivir a Mao por ahí, donde la familia Bogart, que es muy conocida en la zona. Monsieur Bogart, un señor muy estudioso, hizo un canal de riego que todavía lleva su nombre, el Monsieur Bogart, y él fomentó el cultivo del arroz aquí. Se comenzó a producir arroz en Mao, esa zona de la línea noroeste, y eso fue para principios del siglo, diríamos, 1917, 18, 19, por ahí fue que se comenzó a producir arroz en República Dominicana. Y fíjense el salto que hemos dado en 100 años. Somos de los mayores consumidores de arroz del mundo, yo que tenemos un per cápita bastante alto. Pero el arroz es muy importante, un cultivo que debemos guardarle respeto. Aquí en el país más de 30,000 productores, señor, y todas las provincias, alrededor de más de 20 provincias se produce arroz aquí. Cuando usted menos cree hay una zona arrocera. Usted va, por ejemplo, a Sabanamula, Carrera de Yegua, por allá, por las matas de Farfán. Y ahí hay unos arroces que se dan ahí casi en secano. Igualmente en la sabana de Guabatico, y usted va por Nisibón y va a la mina de Miche, o a la mina, sí, de Miche ya, y ahí usted tiene arroz. Así que aquí hay arroz por todos los lados del país, y ese cultivo es un cultivo muy importante. Sin embargo, a mí me llamó la atención, un anuncio que fue publicado hoy por La Garza, Arroz La Garza. Me chocó esta publicidad en el Día del Arroz. 100% arroz auténtico, sin alterar su naturaleza. Y a mí, como agrónomo, me llamó la atención. Es decir, en República Dominicana estamos produciendo arroz alterado. Puede ser por dos vías. El arroz se puede alterar por la vía de los transgénicos. No sé si tenemos arroz transgénico aquí. Creo que no, que en el país no tenemos arroz transgénico, pero hay arroz transgénico. El transgénico es un arroz, como se sabe, perdón, los genetistas saben eso, y gente especializada. El transgénico es transferir genes de una especie distinta a la que la va a recibir, o de una familia botánica distinta a quien lo va a recibir. Por ejemplo, en el caso del arroz, es una gramínea. Pero usted le quiere transferir génicamente, o flujo génico, como se le llama también, a esa planta alguna característica de otra planta o de otro individuo que tiene lo que usted quiere para su cultivo, en este caso el arroz. Por ejemplo, si dijéramos, bueno, queremos un arroz más nutritivo, o un arroz que no contenga tanto arsénico, que es un producto dañino a la salud. Y hay variedades arroceras que tienen mucho arsénico. Entonces hay un hongo del cual se le transfieren genes de ese hongo a la plántula de arroz para darle esa característica de bajar el contenido de arsénico, por ejemplo. Eso se hace a través de una bacteria, que no me acuerdo cómo se llama, Bacterium, no me acuerdo, que es una bacteria que recoge del suelo ese hongo, el gen, lo puede pasar a la plántula de arroz y entonces transfiere hay un flujo génico de ese ADN, de ese hongo, lo pasa a través de esa bacteria, se pasa a la plántula de arroz. Eso se llama arroz transgénico, pero también usted puede obtener, por ejemplo, caracteres nutricionales. Hay personas que tienen deficiencias, hay poblaciones étnicamente hablando, que tienen deficiencias
de vitamina A, por ejemplo. Hay lo que se llama un arroz dorado, se transfieren características de vitamina A de alguna especie, alguna variedad o una especie y se le transfiere a otra. Por ejemplo, usted quiere transferirle una resistencia de una planta, por ejemplo, a una plaga, a una enfermedad. Usted le quiere transferir esos genes a otra planta para que le dé garantía de que esa enfermedad no le va a caer a ella. Y entonces eso le da resistencia, eso se llama transgénero o transgénico, esos cultivos transgénicos. Por eso a mí me sorprende esa publicación, dicho así, porque Arroz La Garza dice que es un arroz que no altera su naturaleza, porque aquí, que yo sepa, no estamos produciendo arroz transgénico, a menos que, como en este país, se inventan tantas cosas, porque aquí aparece de todo. Yo, sin Manegote González, que siempre está al día con esas informaciones, tal vez me podría decir algo sobre ello, pero no conozco que se esté trabajando en transgénico en el país. Así que hay que saludar a los productores arroceros de la República Dominicana, porque más de 30.000 familias se dedican a la producción de arroz en el país, repito. Y es un país que produce 12, 13 millones de quintales de arroz. Prácticamente vamos a la autosuficiencia. Pero por los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos importamos arroz también. Es un cultivo muy importante, genera mucho dinero. Yo estimo que debe estar más de 25.000 o 30.000 millones de pesos. Debe producir el arroz, 12 millones de quintales. Eso es mucho dinero y entonces tiene una economía. La economía arrocera es importante para no solamente el aporte del agro a la riqueza nacional, sino a la alimentación y a la seguridad alimentaria, mejor dicho. Así que felicidades a todos los arroceros de la República Dominicana. Bueno, vamos a seguir con otros temas, porque también, además del arroz, hay más cosas que tenemos que tratar aquí. Bueno, tenemos los casos. Estos casos de corrupción. Vimos hoy en la prensa el caso de Intran, por ejemplo. Pero esta codicia de estos jóvenes, familias que uno no puede pensar que pudieran caer en situaciones de corrupción tan pronunciada y tan vulgar, de agenciarse esos recursos en forma inconmensurable, sin límite. Bueno, mira, que hay un negocio de 1.400, de 2.000 millones de pesos, vámonos a quedar con esto, porque esto no se lo podemos dejar a nadie. Mira, y se inventan y buscan, pero son jóvenes, muchachos que todavía, yo creo que no han llegado no han completado el desarrollo de ser jóvenes ya adultos. Y ya tienen esa codicia de arrasar con lo que puedan encontrar. Familias que uno entendía que son familias respetables del país. Ese caso del Intran está en justicia y ha sido un escándalo extraordinario. Pero en un país como este, donde ha primado tanto la impunidad y la protección, el silencio, el poder que lo puede muchísimas cosas, destruye, construye, el poder enriquece, el poder empobrece, el poder destruye, el poder ayuda, desayuda, bueno, todas las cosas se puede en el poder. Entonces vimos también ese caso Calamar, y uno ve que ya en el caso Calamar, por ejemplo, de tanta gente involucrada en ese caso, sin embargo, todos han declarado, con excepto los tres principales cabezas del gobierno de Danilo Medina, están imputados seriamente en ese caso que le llaman Calamar, el Ministerio Público.
Y entonces esta gente se defiende, bueno, porque tienen que defenderse de las imputaciones que le ha hecho el Ministerio Público. Ahora, ¿cómo usted puede escapar de una culpabilidad cuando 30 o 25 o 40, qué sé yo, porque son muchísima gente que hay? Todos se han declarado culpables y han llegado a acuerdo con el Ministerio Público para devolver incluso dinero obtenido en forma ilegal. Hoy sale un señor, el señor Chala, que era el encargado de los casinos, de la inspección de casinos y juegos, etcétera, de Hacienda. Y el hombre dice, no, yo, es verdad, yo estaba metido en la corrupción y el ministro lo sabía. Porque él en una oportunidad cerramos eso porque yo le hice la advertencia de que las cosas no estaban caminando bien. Pero el hombre se dio cuenta que las recaudaciones cayeron y dijo, no, ponga de nuevo la ilegalidad, móntela de nuevo. Esa ilegalidad hoy anda en más de 20.000 millones de pesos porque eso fue parte de un entramado, porque también hubo unos pagos de deuda del Estado y todo aquello. Pero todo lo que uno ve es lo siguiente. O sea, cómo se va acumulando tantos recursos, llenando sus arcas, esa gente, llevando ese dinero como carretadas de dinero, porque fueron conducidas en carretadas, camiones del Banco de Reserva utilizados para transportar decenas de miles de millones, bueno, una cosa de loco, para la campaña política del señor Castillo. Pero ¿qué pasa con ese caso? ¿Dónde que yo veo el caso todavía peor? Es el caso de que el presidente de ese momento, el señor Danilo Medina, jefe de esos tres cabecillas que son las tres cabezas más visibles del gobierno de Danilo Medina en el caso, porque los demás son gente que no son empleados públicos. Bueno, este era empleado, pero muchos que están involucrados en ese expediente no eran empleados públicos. Ahora, si usted hay una persona de la influencia, vamos a decir social, del entorno social, que era el señor Jiménez, por ejemplo. Ese señor, todo el mundo sabe que en el entorno que él se mueve, no es mi entorno, ni es el entorno de gente sin recursos económicos, no ricos. Él se mueve en un ambiente de gente que tienen poder, mucho poder o poder económico y poder político. Si él está involucrado en el caso y es el hombre que, diríamos, el organizador de la estafa o el operador de la estafa, porque la organización de esa estafa se tiene que dar con los jefes. ¿Quiénes son los jefes? Mira, fulano, tú eres de mi sentida e íntima amistad, el señor Peralta, el administrativo. Mira, yo tengo un invento mágico, diría Danilo Medina. Tenemos que destruir a Leonel Fernández. Yo tengo a Gonzalo, que es un muchacho bueno, mi amigo, íntimo amigo mío, y puede ser tal vez le diría a ellos, es mi socia, en el sentido de que, señores, esas riquezas de Gonzalo crecieron en forma exponencial. 15, 16 aviones jet, qué sé yo, una cosa de loco. Solamente con el apoyo del poder político directo, usted puede obtener una riqueza de ese tipo y acarrear, o mejor dicho, carretear dinero en esas cantidades que se estaban carreteando. Mira, José Ramón, ponte de acuerdo con Guerrero, el ministro de Hacienda. Y hay que buscar un mecanismo para subvencionar la campaña de Gonzalo, porque tenemos que pasar a Gonzalo para que le gane a Leonel Fernández, tenemos que eliminar a Leonel Fernández. Y pasarle el rolo a la gente del PRM, a Luis Abinader, que a base de dinero. Con el poder nosotros no hay quien pueda con el poder. Organicen lo que sea. Se organizó esta trama. Y fíjense por dónde anda hoy el cuestionamiento de esto. El único que no está involucrado ahí es el señor Danilo Medina, que no lo involucraron. Pero ustedes creen que un hombre que fue
presidente de la República ya en un segundo periodo, que sus propios hermanos y hermanas señalaban que no había, y sus amigos más íntimos, que no había una persona mejor enterada que el presidente de la República. Es decir, ¿cómo es posible que ese candidato, que fue una especie de invento mágico de Danilo Medina en ese momento para fines de sacar a Leonel Fernández de circulación, sin prever él que iba a perder las elecciones? Él pensó que ganaba las elecciones y con una suma de dinero de más de 20 mil millones de pesos que dice el Ministerio Público que había involucrado, indiscutiblemente que esa operación no se podía hacer sin el consentimiento del presidente de la República, o no había presidente de la República, o el presidente de la República pidió el juicio. Y hasta ahora no hemos visto que el expresidente ha perdido el juicio. Yo no sé cómo estos tres caballeros van a escabullirse de esto o van a salir libres de las acusaciones que se le están haciendo, porque todos los involucrados admiten el delito. La verdad es que eso es penoso, uno ver esta catástrofe de la dignidad de una persona, de un funcionario del cargo, no de la persona, del cargo público. Que el ministro de Hacienda termine en una trama de corrupción como esa, realmente es para que cerremos este país, prácticamente. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, señor, todo ese, en este país, este imperio de la impunidad y del silencio en que hemos vivido en este país con esta voracidad por agenciarse riquezas indebidas. Se llenan las arcas, se explotan de la cantidad de dinero insaciables, fluyéndole, como acabamos de decir, a carretadas, en vagones, en vagonetas, cargando el dinero, de tanto dinero. Señor, pero ¿y cómo es posible que el país tenga que verse expuesto a una codicia tan particular como esta? Dios mío. Todos esos casos de tantos miles de millones de pesos y dólares distraídos por políticos, amiguetes de políticos, allegados, familiares, y es un desfalco
tremendo contra el Estado, contra el pueblo dominicano, porque es al pueblo que se desfalca, porque todos esos dineros se pierden en obras que el Estado debe hacer. Y por cierto, de las obras, bueno, hay muchas promesas. El gobierno sigue haciendo promesas y más ahora con todas estas dificultades que ha creado la tormenta Melissa. Muchas comunidades, pero es lo que yo acabo de decir, o lo que he dicho otras veces. Vi en Tamboril piden una carreterita. En La Canela de Santiago piden una carreterita. Pues es lo que he estado diciendo. Entonces, ¿cómo es posible que este gobierno, por ejemplo, ese tipo de obras pequeñas, esas obras tan necesitadas en las comunidades, ¿por qué no la atienden? El gobierno no tiene como una capacidad de trabajo para atender todas esas cositas, porque no hay una oficina de obra pública, por ejemplo, en Santiago que dirija las operaciones en el Cibao, porque todas las demandas, la gran cantidad de demandas de esas poblaciones del Cibao que arreglen caminos y caminos productivos, Tamboril, La Canela, por ejemplo. Y usted va por ahí, son siempre las mismas quejas. En Dajabón se quejan por allá, en Santiago Rodríguez, se quejan por Cotuí, se quejan en Naguas, por todos los lados las mismas quejas. Y no hay como una capacidad de respuesta. Todos se quedan en promesas vacías y no se avanza. Y se anuncian las obras y no se avanzan ni se inician, o si se inician se quedan a medio camino. Algo que uno no sabe qué es lo que está pasando. Dentro de esa, diríamos, esa policia que hay oficial, obra pública que vaya viendo, evaluando el bacheo de la capital, porque señores, antes de las lluvias, nosotros hemos dicho aquí las dificultades que están creando. Calles como por ejemplo la Tiradentes, una calle muy transitada, la Roberto Pastoriza, calle muy transitada también, y están en situaciones malas, y así hay muchísimas calles aquí que están muy malas y necesitan bacheo. No es que vayan a pavimentarla, porque entonces comienzan ese proyecto, vamos a pavimentar y se anuncia. Pero ¿cuándo lo hacen? Cuando vienen las elecciones, sabiendo que las comunidades aprecian que vayan y le tiren una capa de asfalto a la calle. Pero todo es con fines electorales, entonces así no vamos para ningún lado. Hoy, el doctor Rafael Alburquerque, que es un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, pero el doctor Alburquerque escribió un artículo hoy que yo me imagino que va a encontrar las plumas de respuesta. Los anti-oposición, algunas plumas que hay que se han dedicado a refutar a los líderes de la oposición. Y en esta semana comentábamos el caso de un señor que se llama José Luis Tavera, que escribió, bueno, acabando con la oposición, que aquí no hay oposición, que él quiere que haya una oposición, porque no hay una oposición que proponga, que diga, que haga propuestas y no que haga críticas. Pero decíamos nosotros, ¿qué es lo que la oposición va a decirle a un gobierno que tiene 5 años cuando la oposición gobernó 20 corridos? ¿Qué es lo que pone en ejemplo? Lo que pone es su obra. Ahora, usted lo que tiene que contrastar contra esa obra, usted que tiene 5 años y dijo que esa obra de 20 años no se veía y que era mala, usted viene y hace una obra para superar aquello. No en cantidades, porque el tiempo, 5 años no es igual que 20. Pero usted, lo que hace usted, tiene que ser mejor que lo que hizo el otro, para que usted le supere. Pero aquí parece que criticar a un gobierno es mala oposición. Pero eso no puede ser, esa es la oposición. Y repito, si yo hago estadio deportivo y usted quiere hacer estadio y no lo hace, usted está por detrás de mí. Yo tengo que decirle que usted no funciona para construir estadios. Pero el doctor Rafael Alburquerque, en su artículo hoy que lo publicó en el periódico El Listín, Crónica de una estafa anunciada, en el periódico El Caribe. Y dice don Rafael Alburquerque aquí que es un hombre prudente, nunca es un hombre exaltado ni nada de eso. En 2024,
El Estado asignó 27.170 millones de pesos al programa Aliméntate, que representan 325 veces más de los 8.353 millones pagados en 2019. El aumento se explica fundamentalmente por la inclusión de 583.854 hogares, pasando de 802.898 a 1.386.000 entre 2019 y 2024, vulnerando la normatividad técnica de SIUBEN. El SIUBEN, que es el órgano que atendía esos nuevos o esos apoyos. En 2012, cuando nos retiramos del gobierno, la tarjeta Solidaridad tenía el nombre y apellido del beneficiario y su número de cédula. Su costo era 12 pesos y la única puerta de entrada a los programas sociales era el SIUBEN, es decir, el organismo encargado de eso. Con el PRM las cosas han cambiado para mal. Hoy el SIUBEN ya no selecciona, la ADES no existe, no se publican los listados de beneficiarios. La tarjeta Supérate no tiene nombre ni número de cédula y su administración se privatizó. Se creó la empresa Mío, que cobra 600 pesos por la emisión de cada tarjeta y 100 pesos para su entrega y distribución. Para el PRM la política social es su negocio, el negocio es mío y tu voto también es mío. Señores, eso que dice Rafael Albuquerque, que es un hombre prudente, yo me imagino que las voces críticas de la oposición, los que critican a la oposición, mañana o el lunes o en la próxima semana les saldrán respondiéndole. Hoy lo que han asumido la defensa del gobierno en contra de esos ataques de la oposición. Vamos a ver quiénes le van a responder a Rafael Albuquerque, y tienen que responderle porque él está diciendo cosas ahí que se ven como una acusación. Es un gobierno que ha usado el programa social como una especie de voto por adelantado. Tantas veces que hemos dicho eso aquí. Es decir, una forma de conseguir el voto. Y eso que no citó el caso de las titulaciones de terrenos y de bienes públicos, entregado a gente que incluso lo adquirió en forma ilegal, entrando como invasores. Y hoy son premiados con títulos definitivos. Y el que compra un bien público no le dan título. Prohibido vender o prohibido entregar títulos a personas que le hayan comprado al Estado. Pero sí a las personas que han invadido los bienes del Estado y lo han invadido en forma ilegal. Sí, titulen a eso, hay que premiar a esa gente por esa acción delictiva. Explíquenme cómo es que andamos. Por eso digo, espero que los críticos de la oposición le respondan a don Rafael Albuquerque, que ha hecho un señalamiento tan serio sobre el manejo de los programas sociales del gobierno, que incluso ahora son, cada día dice CEPAL que hay menos pobres. Pero para el gobierno hay más pobres porque suben más las subvenciones a los beneficiarios de estos programas. Entonces uno no va a entender por dónde es que va la cosa. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos.
Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, esa conducta de relativizar las cosas, yo creo que, bueno, el gobierno se está exponiendo, lo hemos dicho nosotros en esta semana, y el PRM, al castigo por todas esas promesas, obras inconclusas y las acciones. El príncipe que engaña a su pueblo termina odiado por ese pueblo, dice Maquiavelo. Y Maquiavelo era muy pragmático, nada de satánico, pragmático. Y eso tiene que saberse manejar la autoridad. Por ejemplo, ese caso de Senasa, ese otro de los casos del silencio y la impunidad. Me dirán, bueno, está en justicia. Muy bien, está en justicia. Pero hasta ahora no se ha querido saber quiénes son los que están imputados en un hecho tan grave de miles de millones de pesos. No sabemos todavía quiénes son los culpables, como si el silencio y la impunidad quisieran como imperar. Pero ¿qué ha hecho la Cámara de Cuentas? Señores, esas cosas no se pueden hacer así, tan a la clara, tan francamente. Se ve que es para relativizar. Es decir, sale la Cámara de Cuentas sacando un caso mínimo, una banalidad, se puede decir, de que antes de el gobierno entrar al poder, este gobierno, a que se hicieron hubo un acto ahí como raro de que el director de Senasa anterior, diríamos del gobierno anterior, hay una operación ahí como dudosa. La Cámara de Cuentas, señores, se atreve a sacar una auditoría de un hecho eso es banalizar el caso. Un hecho muy mínimo, si hay corrupción, contra lo que hay ahí. Y usted traer ese caso y ponerlo ahí, es como tratar de relativizar, es decir, lo que pasó en Senasa viene pasando hace tiempo, que se está robando, haciendo todo lo que ha pasado allí. Ustedes no pueden poner esas cosas en esos niveles. Esa Cámara de Cuentas es otra vergüenza. Hagan una auditoría de verdad profunda y pongan esa cosa en claridad para que el pueblo dominicano sepa qué es lo que ha pasado ahí. Ahora no sabemos. Ahora, oigan por dónde anda la Cámara de Cuentas, haciéndole una auditoría de una banalidad, de una cosa tan mínima, que diríamos casi imperceptible, señores, para querer como compensar el error, ponerlo como vamos a equilibrar la balanza, es decir, este hecho de Senasa, de esta administración, comparado con lo que pasó, están más o menos iguales, es lo mismo. O sea, como para debilitar, buscando debilitar un hecho tan grave de quiebra desastrosa, como lo que ha ocurrido en esa institución de Senasa. Eso es una vergüenza. Por eso, la oposición le tiene que salir al frente y saltarle como si fueran tigres. Como si fueran felinos, le tienen que saltar al gobierno. Yo no dudo, no sé cómo, perdón, la oposición no le ha sacado en cara al gobierno todas estas celebraciones y estos autoelogios a una obra tan celebrada como es el paso a nivel de la Isabel Aguiar. El gobierno, yo he visto más de 20 tweets o X regocijándose de haber entregado esa obra, el paso a desnivel de la Isabel Aguiar.
Repito, no sé cómo la oposición no le ha dicho, señor, esa obra no es de ustedes. La obra es, el diseño de esa obra viene de los tiempos de Leonel Fernández. Se diseñó esa obra, ese paso a nivel ahí. Pero eso no tenía, parece, estaba en latencia o en espera porque, Odebrecht tenía toda esta obra que tenía trabajándole ya y entonces parece que eso estaba en carpeta. Bien. ¿Quién hizo el diseño? En el gobierno del PLD se hizo el diseño de la Isabel Aguiar. Pero el dinero con que se hizo la obra lo aportó el gobierno ¿de quién? De Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández fue el que hizo el contrato de arrendamiento del aeropuerto de las Américas y los demás aeropuertos con Aerodón. Es decir, gracias a ese acuerdo con Aerodón se aportaron los dineros para hacer la obra. Y de hecho, la obra la hace Odebrecht. Es decir, el gobierno dominicano no ha puesto nada en la Isabel Aguiar. Yo no sé cómo la oposición no le ha sacado en cara eso a la celebrada obra que es la Isabel Aguiar. Repito, el dinero lo aportó a Aerodón, del acuerdo con Aerodón, que fue un acuerdo, un contrato firmado por Leonel Fernández en su primer periodo. Entonces, el dinero que se aportó ahí es producto de ese contrato. Y para colmo, la obra la hace Odebrecht, que también fue una empresa que la trajo el PLD aquí también. O creo que vino en el gobierno de Hipólito Mejía, sería. Yo creo que Odebrecht vino aquí en los tiempos de Hipólito Mejía, cuando el famoso acueducto de la línea noroeste. Creo que para esa época ya Odebrecht andaba, tenía sus andanzas aquí. Pero sus grandes obras las ejecutó en el gobierno del PLD, de Leonel Fernández y de Danilo Medina, incluyendo la planta de Punta Catalina. Bueno, eso nada más es para poner eso en contexto, que la oposición todavía no le ha llamado la atención al PRM con ese asunto de la construcción del paso a nivel. Pero es lo que venimos diciendo, de esa relativización que hay. No, así no se va a poder. Bueno, no quería irme. Señores, ese caso de Rusia, dice Putin que ellos tienen en sus genes, los rusos, la guerra. Eso es una vulgaridad. Ahí hay un detalle de un soldado, señores, diciendo lo que ha pasado en ese soldado ruso, ese hombre hablando de cómo los cadáveres de centenares de jóvenes muertos en esa guerra ahí en Ucrania. Y los cadáveres no se atreven, los mismos rusos no se atreven a despegar la identificación de los cadáveres para que el Estado de Rusia, el gobierno, no tenga que pagar la indemnización a los familiares. Oigan cuál es el nivel de ese genocida que gobierna ese país. Una vergüenza. Un país que era europeo, se estaba europeizando. Y miren dónde ha caído Rusia hoy. Una vergüenza. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que publica su blog La Pregunta. El fenómeno Trump es la tormenta misionera. Es su recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención y nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.